En este video conoceremos los distintos criterios de semejanza para los triángulos. Entonces, para probar si dos triángulos son semejantes, usaremos tres criterios. Pero primero debemos tener claro qué son los lados proporcionales. Para ello veamos este primer ejemplo. En esta imagen nos presentan dos triángulos, donde el triángulo de la derecha se nota que es mayor que el triángulo de la izquierda. Ahora bien, también debemos notar que existe una relación con respecto a las medidas de sus lados. Por ejemplo, la medida del lado mayor de este triángulo de la derecha es 18, mientras que la medida del lado mayor de este otro triángulo es 9. Entonces podemos notar que 18 es el doble de 9. Ahora bien, si comparamos las medidas de los lados más pequeños, notaremos que este lado mide 10, mientras que este otro lado, el cual es el más pequeño, mide 5. Entonces, se nos vuelve a presentar el caso de que la medida de este lado es el doble en comparación a la medida de este otro de acá. Ya por último, notamos también que este otro lado tiene como medida 14. Y si se compara con el lado restante de este triángulo, podemos ver que 14 es el doble de 7, por lo cual podemos decir que estos lados son proporcionales. Ahora bien, una vez que comprendemos este concepto del lado proporcional, vemos los criterios para semejanza de triángulos. El primero es lado, lado, lado. Este criterio lo que nos quiere decir es que un triángulo es semejante a otro si sus lados son proporcionales. Entonces veamos este otro ejemplo. Aquí podemos notar que nuevamente el triángulo de la derecha es más grande con respecto al triángulo de la izquierda, pero también debemos notar que sus segmentos son proporcionales. ¿Por qué? Entonces comprobemos. Este segmento de acá mide 12, mientras que este segmento del triángulo pequeño mide 6, por lo cual vemos que la medida de este lado es el doble de este de acá. Si comparamos esta otra medida, vemos que esta tiene como longitud 12 y esta tiene como longitud o medida 6, por lo cual volvemos a notar que si se compara los lados del triángulo de la derecha con el de la izquierda, son el doble. Ya por último, la base del triángulo más grande mide 14, es decir, el doble de lo que mide la base del triángulo pequeño, ya que esta mide 7. Entonces, siempre que notemos que los lados son proporcionales de un triángulo con respecto al otro, podemos asegurar por el criterio lado, 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 que estos triángulos van a ser semejantes. Ahora bien, otro de los criterios es el lado, ángulo, lado, el cual nos quiere decir que un triángulo es semejante a otro si tiene dos lados proporcionales y la medida del ángulo entre estos lados es igual. Entonces, para comprender mejor este otro criterio, veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente, podemos notar que nos dan las medidas de estos dos lados del triángulo, los cuales, si los comparamos con respecto a las medidas del triángulo de la izquierda, notaremos que son el triple de largo, ya que 21 es 3 veces mayor que 7, mientras que 18 es 3 veces mayor que 6. Entonces, estos segmentos son proporcionales. Ahora bien, notamos que se forma un ángulo en medio de estos lados,
este ángulo mide 130 grados y este otro ángulo también mide 130 grados. Entonces, siempre que tengamos un segmento proporcional, luego un ángulo de igual medida y posteriormente otro segmento proporcional, podemos asegurar que estos triángulos también son semejantes. Ya por último, está el criterio ángulo, 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 el cual nos quiere decir que un triángulo es semejante a otro si las medidas de sus ángulos son iguales. Entonces, en este otro ejemplo vemos que no nos dan la medida de ninguno de sus lados, pero esto no nos debe importar, ya que si notamos las medidas de los tres ángulos de este triángulo de la izquierda son exactamente iguales a las medidas de estos ángulos del triángulo de la derecha, por lo cual siempre que esto pase, si utilizamos el criterio ángulo, 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 podemos asegurar que estos triángulos también son semejantes.